Hola, buenos días. Dentro del proyecto de la materia de estadística inferencial, vamos a hablar acerca de los Gauge RR o Gauge Repeatability and Reproducibility, el cual hace un estudio de la repetibilidad y reproducibilidad en el sistema de medición. Este trabajo es presentado por el alumno Jesús Alberto Olivar Ramírez del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiante de la materia de estadística inferencial. Como parte del proyecto, como mencionaba hace un momento, nos vamos a centrar en el estudio de esta metodología. ¿Para qué nos va a servir? Es lo importante que lo vamos a definir y asimismo dónde lo vamos a aplicar. Para esto, lo que vamos a realizar nosotros es, primero, trabajar en un esquema de trabajo. Vamos a definir qué es el concepto del estudio de la repetibilidad y la reproducibilidad, asimismo como en el campo de estudio donde vamos a hacer enfoque, qué metodología se va a utilizar y asimismo qué implica esta metodología. Para poder trabajar y entender este tipo de trabajo, primero hay que definir qué es lo que nos va a ayudar esta actividad o este método. Primeramente, el RR es un sistema que combina la variación de la repetibilidad y la reproducibilidad de una tarea. En otras palabras, este es igual a la variación de la suma dentro del sistema y entre los sistemas de variación. En pocas palabras, lo que quiere decir es que esta metodología nos ayuda a investigar en cuanto a la repetibilidad de una actividad, qué tanta variabilidad existe en el sistema de medición y cuánto es causada por ese dispositivo. Asimismo, también en la reproducibilidad, qué tanto la variabilidad del sistema de medición que se está usando es causada por las diferencias entre el método utilizado por cada operador. Asimismo, también nos va a ayudar a evaluar si la variabilidad del sistema de medición que se está utilizando es relativamente pequeña en comparación con la variabilidad del proceso. Y por otro lado, si el sistema de medición es capaz de distinguir entre estas diferentes partes esas variaciones. El área de estudio donde lo vamos a implicar primeramente va a ser en una empresa donde varios operadores miden las distintas mediciones o dimensiones que aseguran que se cumplan con las especificaciones de acuerdo al plano, lo cual refiere a un número de parte en particular. En algunos de los problemas que normalmente se presentan a causa de las mediciones son las siguientes: se obtienen demasiadas tarjetas rojas o se generan alertas de calidad para poder sustentar y poder controlar el proceso como tal. Asimismo, se generan rechazos de material, a lo cual nosotros conocemos como las NCRs o reportes de no conformidad. Y por último, lo más crítico es el scrap por defectos. Normalmente, los rechazos que se generan en esta empresa son considerados como defecto del proceso, es decir, el proceso de manufactura como tal, cuando se produce la pieza, es el principal contribuidor del defecto en base al punto de soldado, y esto va relacionado con el ajuste de la maquinaria o por problemas de la materia prima. Pero hay un caso muy particular. En este caso, nunca se consideran los rechazos por el método de medición que es utilizado por los inspectores de calidad o asimismo por el equipo de medición que es utilizado. Esa es la parte de la controversia que existe. Por tal razón, el estudio RR nos va a poder determinar, eliminar esas variaciones y asimismo poder controlar el proceso de tal manera que nos va a ayudar a determinar si existe una correlación entre el método de medición y los rechazos y el scrap, y asimismo si las mediciones o los ajustes que se realizan en la maquinaria son principalmente las causas de estos defectos. Para la validación de la aplicación de este método, principalmente nos va a indicar si los inspectores son consistentes en sus mediciones, y es decir, del mismo número de parte, a lo cual le llamamos la repetitividad. Y por otro lado, si la variación entre los inspectores y cada uno de ellos en su método de aplicación es consistente, a lo cual le llamamos la reproducibilidad. Comúnmente, para el estudio de estos datos o la obtención de los datos se utiliza un sistema llamado SPC. Si en algún dado de los otros registros se presenta alguna variación que está fuera de los límites específicos, el material tiende a rechazarse o tiende a controlarse de una manera muy particular. Pero da la casualidad que horas más tarde, que se inspecciona nuevamente el material a un nivel de detalle específico, este material tiende a ser bueno y regresa a la línea de producción sin ningún control, ya que de alguna manera el material es bueno. El RR básicamente nos va a poder ayudar si a eliminar algunas variables que nos generan ruido
y determinar si solamente el proceso, como lo habíamos mencionado anteriormente, es el principal contribuidor de la generación de los defectos en el proceso. Esto de alguna manera nos va a dar un sustento confiable para tener en realidad un proceso de medición, si es confiable o es poco confiable, encontrando asimismo las áreas de oportunidad para determinar los nuevos controles en el proceso de medición para reducir los rechazos de calidad, siendo por un criterio del inspector o por un proceso con un análisis poco sustentado. La metodología, como habíamos dicho, ya hablamos de la definición y de qué manera nos va a poder ayudar el RR para poder solucionar nuestros problemas. Sin embargo, debemos de trabajar de una manera concreta de poderlo medir. Para este caso vamos a utilizar la metodología de Mike de Six Sigma. Esta metodología básicamente se constituye por 5 pasos esenciales, los cuales se van desarrollando de paso a paso en una serie de actividades que permite optimizar los procesos reduciendo las variaciones y centrándolos en un valor nominal deseado, es decir, en los objetivos. Para el primer punto es importante definir cuál es el problema que queremos resolver. Esto es fundamental, ya que sin ello no vamos a poder dar un segundo paso adelante si en realidad no sabemos qué es lo que queremos trabajar y qué es lo que queremos lograr. Para esto es fundamental establecer unos correctos KPIs o métricos que nos van a ayudar a tener un mejor conocimiento de la situación. El segundo paso consiste en una medición, el cual, una vez de haber definido nuestro problema y haber obtenido los métricos que necesitamos para poder trabajar y entender el problema, los métricos que se siguen ayudan a conocer la situación en la que se encuentra el problema que queremos resolver, es decir, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y de esta manera tener un histórico que nos ayude a tener una parte de medición y de esta manera tomar decisiones. Sin embargo, debemos medir estos parámetros y establecer un seguimiento que nos permita, en un futuro, poder analizar situaciones o comportamientos de los cuales no teníamos noción. Además, el tercer punto, una vez teniendo los dos anteriores, habla del aspecto de analizar. Con los datos, una vez que se hayan recolectado a lo largo del tiempo, el periodo que uno defina, se debe de realizar un análisis de estos mismos datos, ya que se trata de averiguar las razones por las cuales el problema se está dando o una actividad está fallando como tal. Es por esa razón que deben de llevarse acciones correctivas al problema y asimismo mejorar los métricos que hemos marcado como objetivo. Esta es la parte del ciclo de mejora que nos va a ayudar a determinar ciertos valores y asimismo el análisis nos va a determinar un sentido hacia el objeto de investigado. Finalmente, tenemos los otros dos puntos, el 4 que habla acerca de la mejora, y en este caso se hace hincapié específica en que llega el momento de poner en marcha acciones necesarias para mejorar la situación actual. Y asimismo, una vez que se implementen esas mejoras, se debe de controlar. Y esta parte es llevar a cabo las acciones y asimismo llevar un control acerca de las mismas, asegurando que se implementen de manera correcta y eficiente y que los objetivos que se hayan plantado básicamente se cumplan. El de Mike, dentro del primer punto, como lo habíamos mencionado, y parte de este proyecto que se planea desarrollar a lo largo de 3 semestres, básicamente vamos a empezar con la definición. En primer lugar, se debe definir el problema que queremos resolver. Y aquí tenemos una breve descripción que nos va a definir cuál es nuestro enfoque tal cual. Para este caso, la empresa Acme presenta en sus procesos varios rechazos que son considerados como defecto por parte del proceso de manufactura, es decir, por una mala calidad de soldado basado en el ajuste de la maquinaria o por problemas con la materia prima. Pero se necesita evaluar que el método de medición que se desempeña en el área por medio de los inspectores de calidad también sea el adecuado para asegurar que no hay variación que afecte la toma de la decisión en el proceso y se confirme básicamente que los defectos son provenientes de esos factores o con un estudio que los sustente. Nuestro problema va no solamente a decir que el defecto es por la maquinaria o por la materia prima, también debemos de considerar que los métodos de mediciones son los adecuados para poder sustentar que realmente no hay una variación o que nuestro control de medición es el óptimo para poder definir que el defecto realmente proviene desde la máquina en un ajuste o por problemas de la materia prima. Para este caso, una vez definiendo nuestro objetivo a alcanzar,
debemos de entender cuáles son los partes o los números de parte que queremos estudiar. Básicamente nuestra primera parte es el paso 5, es nuestro subensamble final. Sin embargo, este subensamble final se compone de varios componentes que son 4 pasos anteriores, a lo cual llamamos contact blade, pictel blade, bimetal yoke, bimetal terminal y finalmente el subensamble final. Si podemos darnos cuenta, la mayoría son metales que están soldados en un punto específico para poder tener una función particular, que a final de cuentas en el subensamble final pues va a tener un siguiente paso en las líneas de ensamble. Ahora, ya definimos nuestro problema y definimos cuáles son los objetos que vamos a analizar. Para esto nos tenemos que ir al segundo paso del sistema de Mike, que en este caso es la medición. Y dentro del proceso de manufactura se debe de correlacionar los parámetros de medición que se están tomando en el momento con las especificaciones que el plano solicita. Estamos de acuerdo que se debe de hacer uso de una hoja de validación que considera los datos esenciales del proceso, así mismo como del número de parte. Para este caso nosotros consideramos los datos esenciales como los límites superiores y los límites superiores, que nos va a determinar si la medición de acuerdo al proceso están centrados o no, o se encuentran dentro o fuera del spec. Para esto, la hoja de validación anota puntos importantes tales como el número de parte, la descripción del proceso, el número de parte, la descripción del número de parte y los parámetros de la máquina, los cuales son esenciales para poder tener una referencia de qué es lo que se le hizo a la máquina y asimismo cuáles fueron los resultados al momento de realizar las mediciones. Por otro lado, una vez completando esa información, es necesario colocar los límites superiores e inferiores que determinan si la parte cumple o no con las medidas especificadas. Para esto es importante saber qué se va a medir en cada número de parte. Para este caso nosotros consideramos el paso número 1, que es del subensamble final. En este caso, nuestros límites o nuestras partes a estudiar son principalmente el grosor del contacto. Por otro lado, es la dimensión del blade con el contacto, la dimensión que se tiene en el centrado de las piezas, asimismo el centrado en una de sus caras, que cual le llamamos lado B, y otra pieza en sus caras en el centrado en el lado A. Asimismo también medimos el paralelo que existe entre estas partes y la dimensión del contacto, así como la resistencia de soldadura que se presenta entre estos los dos materiales. Dentro de una vez ya realizando la medición, independientemente del equipo que se quede a realizar, debemos de considerar que cada de estos puntos debe de tener un equipo específico. Y para esto, obviamente lo vamos a trabajar más adelante en el desarrollo y en los métodos de evaluación, pero principalmente nos queremos centrar en los datos, lo que estamos midiendo actualmente. Para este caso, estos datos fueron recolectados del sistema SPC, tal como lo habíamos mencionado en un inicio. Y las mediciones indican que la parte pasó la prueba, ya que nosotros lo podemos ver en la parte inferior. Pero hay algo que está latente. Se presentaron 3 medidas de las cuales se tendrán que analizar más adelante, ya que de alguna manera estos representan algo esencial para poder evaluar si fue un problema dentro de la parte o fue por el método de medición o el equipo, lo cual realmente, si nos centramos a analizar los datos, son los únicos que están más desfasados dentro del análisis. Ahora, dentro de la medición, es importante entender qué es lo que nos va a ayudar a determinar si esta pieza pasa la prueba o no. Para esto nosotros utilizamos un concepto que se llama CP y otro concepto que se llama CPK. Pero para nosotros realmente el que nos interesa mayormente es el CPK, ya que este es un indicador de capacidad real del proceso que tiene para mantener sus datos centrados dentro de sus límites. Y es por tal razón que todo proceso industrial que está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio debe de hacer o debe de considerar que sus productos es imposible fabricarlos exactamente iguales. Pero es esencial que todos estos datos deben de reducir la variabilidad y asimismo se deben de mantener dentro de los límites. Es aquí donde el CPK nos va a ayudar a determinar si están dentro o fuera de este valor. Y como requisito que pide el CPK es que si la producción está con un CPK mayor a 1,
este se considera que tiene una capacidad real de proceso bastante bueno y centrado dentro de sus límites. Ahora, dentro de la medición y los datos que ya habíamos tomado previamente, el CPK nos entrega una gráfica como tal. Y aquí en esta gráfica en particular estamos tomando el ejemplo del centrado, que es el cual anteriormente habíamos definido como los puntos críticos que nos había dado un resultado muy particular y que queríamos resolver y analizar más adelante. Para este punto sabemos que el CPK nos da 0.82 y podemos ver que sí existe una distribución normal, pero los rangos de los datos están centrados en un punto y hay una ligera dispersión entre ellos. Por lo tanto, podemos decir que no es un proceso malo, sin embargo, sí es necesario un estudio mucho más a detalle para poder determinar si esta variación o esta separación entre la correlación de los datos es a causa del método de inspección o es a causa del proceso que realmente al momento de medirlo se detectó esta anomalía. Sin embargo, cabe decir que estando en un rango de 0.82 a 1 es un proceso bueno. No podemos decir que es un proceso malo, pero sin embargo es un proceso que presenta áreas de oportunidad. Y es por tal razón que se debe realizar un análisis más a detalle al respecto de esto. Ahora, aquí vimos la presentación de nuestros resultados y este es el proyecto del cual queremos trabajar. Sin embargo, debemos de entender cómo realizamos este tipo de análisis. En Minitab sabemos que de alguna forma es una herramienta estadística que nos va a ayudar a determinar y realizar análisis estadísticos de una manera mucho más sencilla. Como podemos darnos cuenta, nosotros tomamos todos los datos del registro de los centrados y asimismo las mediciones que se tuvieron en estas piezas. Nosotros consideramos una muestra de 30 piezas. Ahora, para poder nosotros ver reflejado la gráfica de nuestro CPK y asimismo poder determinar si están dentro o están fuera o su comportamiento del proceso, para esto nosotros nos vamos a la parte de estadísticas, nos vamos a herramientas de calidad y vamos a elegir análisis de capacidad. Y dentro de este rubro vamos a elegir si está dentro del límite o está entre los límites. Y la gráfica nos va a pedir que elijamos el dato donde están los datos organizados. En este caso, pues elegimos la columna de centrado y para nosotros tomamos la muestra de un subgrupo de 2 para delimitar y determinar cuál es la diferencia entre uno y otro de los datos. Y especificamos el límite inferior a menos 0,1 y el límite superior a 0.01, ya que nuestros límites están a más menos 0.01 de datos. Entonces para esto nosotros vamos a darle a aceptar y asimismo el Minitab va a empezar a realizar el análisis y de esta manera nos va a determinar cómo se centran nuestros datos. De alguna manera, nuestra variedad de los datos no es muy constante, todos se encuentran centrados, pero la mayor concentración se presenta en estos puntos, a lo cual nuestro CPK se baja a 0.82, lo cual nos quiere decir que presenta oportunidades en el proceso. Aquí podemos ver nuestro límite inferior y aquí podemos ver nuestro límite superior. A lo que podemos ver reflejado contra el CP y el CPK, quiere decir que nuestros datos están más cargados hacia uno de los límites, y en este caso podemos ver que están hacia el límite superior. Esta es una parte del estudio del cual nosotros queremos enfocarnos como proyecto y vamos a estar analizando más adelante para poder determinar si el método utilizado para el método de medición a través de estos gauges es el adecuado y asimismo si estos tienen los procesos de calibración y de mejora para poder determinar una buena medición. Más adelante, como mencionaba, analizaremos de estos datos y irá evolucionando el proyecto hasta el siguiente punto que es el análisis específico de estas mediciones. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Ahora hablaremos acerca de nuestro proyecto, el cual se basa en un estudio R&R. Este estudio anteriormente, en el video anterior, estamos hablando de un método de medición de la empresa donde trabajamos, donde queremos evaluar qué tan eficiente es el método de inspección, tanto por los equipos de medición, tanto como el método de inspección utilizado o ejercido por los inspectores de calidad. Entonces, por lo tanto, habíamos dicho que teníamos que definir primeramente el campo de estudio y basarnos en una metodología de Mike de 6 Sigma, definiendo, midiendo, analizando, mejorando y controlando. La información previa
teníamos en la descripción del problema que la empresa ACME presenta a sus procesos varios rechazos que son considerados como defecto del proceso de manufactura por una mala calidad de soldado basado en el ajuste de la maquinaria o por problemas con la materia prima. Sin embargo, nos tuvimos que dar a la tarea de buscar esta área de oportunidad y se necesita evaluar que el método de medición que se desempeña en el área por medio de los inspectores de calidad sea el adecuado. Normalmente los rechazos se cargan a materia prima o problemas de soldado, pero nunca por el método de inspección. Entonces, debemos de evaluar si hay variación que afecte a la toma de las decisiones en el proceso y asimismo confirmar que los defectos son provenientes de esos factores con un estudio que los sustente. Y para esto vamos a hablar del estudio RR, donde evaluaremos estas siguientes piezas. Esta es una hoja de validación donde nosotros hacemos la captura de todo lo que se captura en SPC y evaluamos a través de nuestros límites superiores e inferiores si están dentro o fuera de los specs. Por lo tanto, este es un breve resumen de lo que habíamos capturado anteriormente y nosotros nos vamos a centrar en este punto, en el centrado, aunque hay diferentes medidas y dimensiones las cuales también nos generan cierta duda de que realmente se estén midiendo de manera adecuada. Pero para este caso práctico y para esta tarea nos centraremos al parte de centrado del material. Ahora, estos son unos datos previos de un ejercicio donde los datos se consideran como que todo pasó dentro de un CPK y un CP. Todos los datos se pueden estandarizar de tal manera que las mediciones se mantienen constantes en base al ajuste, pero sin embargo, este del centrado aún nos generó un poquito de duda. No quiere decir que haya pasado con un buen porcentaje o que haya sido rechazado con un buen porcentaje, pero se mantuvo estable, aunque aún así tenemos áreas de oportunidad. Es por tal razón que lo identificamos con un color amarillo. Ahora, este estudio para el CPK pues nos va a ayudar para determinar la capacidad del proceso real que se tiene para que esta pieza se mantenga constante durante el ajuste. Es por tal razón que una vez que realizamos el estudio nos dio una distribución normal con una capacidad de 0.82%, de lo cual podemos decir que es bueno, sin embargo aún se puede mejorar. Y la actividad para esta parte es que vamos a hacer el mismo estudio pero ahora con repeticiones de datos. En este caso estaríamos evaluando al operador A, al operador B y al operador C y tenemos la misma pieza y se está midiendo simultáneamente, repetidamente en 3 ocasiones. Por lo tanto, con el uso de Minitab podemos evaluar las tendencias del comportamiento en el proceso de medición, tanto de la parte medida como del método implementado en la medición. Para este problema se consideran tomar las muestras de los 3 operadores distintos, a los cuales llamamos A, B y C, y también se consideran las muestras de las 30 piezas medidas con el mismo equipo de medición, las mismas 30 piezas y las mismas condiciones de trabajo, obteniendo así también nuestros métodos probabilísticos para el operador A, para el operador B y para el operador C, nuestros promedios de los datos, nuestras medianas, nuestras desviaciones estándar, nuestros máximos y mínimos, así como nuestros rangos y nuestro CPK. Entonces, una vez obtenido este dato, podemos darnos cuenta que para el primer operador, esta evaluación se considera como buena, sin embargo, presenta áreas de oportunidad. Mientras que para el operador B, la muestra medida con las mismas partes nos dio un porcentaje bastante alto de CPK. Por lo tanto, para el operador C, en este sí falló completamente. Pero estamos hablando que son las mismas piezas. Entonces, que podemos darnos cuenta que sí hay una variación en la parte de la medición. Lo importante aquí es identificar si es en el equipo o es en el método de inspección. Entonces, aquí tomamos una serie de ejemplos donde podemos evaluar que la medición de la primera pieza para el inspector A se realizó tres veces consecutivas y asimismo para el operador B y para el operador C. Y son las mismas piezas de las fallas que se tuvieron anteriormente. Entonces, de acuerdo al Minitab, nosotros evaluamos la siguiente información donde tenemos un histograma y asimismo podemos evaluar cómo se comportan la frecuencia de nuestros datos y cómo están nuestros rangos. Por lo tanto, nos vamos a la parte de gráfica, histograma y seleccionamos uno con ajuste para poder determinar la normatividad o la normalidad de estos datos. Una vez dentro del Minitab, al registrar qué es lo que queremos evaluar, elegimos el dato del centrado, ya que es nuestra medida crítica donde estamos evaluando el número de parte y el inspector a evaluar. Y como podemos ver, nuestros datos se centran en una distribución normal, podemos decir que se mantienen, pero sin embargo hay una gran dispersión de los datos. Y esto se da debido a que el primero
se dio como bueno el proceso, el segundo se dio como bueno y el tercero se dio como malo. Por lo tanto, podemos decir que sí tenemos un mayor porcentaje de que los datos se mantengan concentrados en un solo punto, pero sin embargo hay variación. Entonces, lo importante aquí es determinar qué tan amplia está esta dispersión de los datos y qué tan consistentes son las mediciones de las partes. Esto nos da como resultado una media de todos los datos de 0.0040 y una desviación estándar de 0.048, lo cual nos dice que está muy cercana ambas de una de otras por la cuestión de la variación que existe. Ahora, para poder realizar un estudio más específico de estos datos, tenemos que utilizar herramientas de calidad. Y estas herramientas de calidad nos ayudan para realizar un estudio del sistema de medición y podemos graficar las corridas del sistema de medición. Y para esto seleccionamos los números de parte, que son la frecuencia que se realizó, la identificación de esta parte, el inspector, que estamos hablando del A, B y C, y la medición que queremos evaluar. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a identificar las diferencias en las reproducciones y las repetitividades de los operadores y las repeticiones de las mismas. Entonces, una vez realizado este estudio, nos entrega una gráfica de este tipo. Por lo cual, esta gráfica lo que nos podemos inferir es que la dispersión de los datos de la forma estadística se puede dar entre el operador A y el operador C. Y aquí los tenemos identificados. El operador A es identificado con el color azul, y el operador B con el identificador rojo y el operador C con el identificador verde. El operador B, que es el rojo, es el único que se mantiene sobre la media de datos y esto estadísticamente es el que se dio como el que siempre pasa todas las calificaciones. Sin embargo, el A es el que pasó las calificaciones pero con una cierta oportunidad de mejora. Y a lo largo de cada una de las muestras podemos ver que es constante a través de la media, pero representa variación. Y sin embargo, el operador C es el único que sí tiene mucha variación en las mediciones dadas. Por lo tanto, aquí se relacionan los 30 componentes o las 30 muestras con las 3 repeticiones de cada operador. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? Una vez teniendo esa identificación de dónde se presenta nuestra variación, podemos realizar un estudio de R&R del sistema de medición cruzado, ya que queremos evaluar los datos entre cada uno de los operadores y los datos obtenidos con cada una de las piezas. Y de esta manera podemos evaluar la variabilidad y la reproducibilidad y la repetitividad de estas variaciones. Entonces, una vez cuando nosotros tenemos esto, pues obtenemos ciertos gráficos de barra y gráficos de especificación donde nos pueden determinar cómo es el comportamiento y las diferencias de los operadores. Por ejemplo, el porcentaje del sistema de medición, podemos darnos cuenta que entre ambos se mantiene constante, están probablemente dentro de los límites. Sin embargo, en la repetitividad estamos viendo que sí hay una variación del estudio. La variación es mucho mayor a la contribución de lo que realmente se está obteniendo. Ahora, pero en la repetitividad, esto quiere decir que en el equipo de medición se está midiendo dentro de los rangos, pero en la reproducibilidad, donde el operador está realizando la medición, hay una variabilidad del estudio. Por lo tanto, aquí es donde se presenta el problema, donde las mediciones en el equipo y la parte es donde está la mayor parte de los problemas. Y posteriormente, en el centrado por la parte, podemos darnos cuenta que de acuerdo a la media, los datos se mantienen constantes. Sin embargo, sí hay datos bastante dispersos de todas las muestras desarrolladas. Y ahora, la gráfica R por inspector, podemos darnos cuenta que en algunos de los datos por el operador A y el operador B, las mediciones se mantienen constantes. Sin embargo, para el operador C tiene demasiada variación y esto lo podemos evaluar con el centrado de la parte del que se está midiendo y la variación que existe entre cada uno de los operadores. Podemos darnos cuenta que el operador C es el que presenta mayor variación y el que está más cercano a la media es operador B, el cual está categorizado como el operador que sí capturó de tal manera los datos que deben de ser específicos para la parte. Y aquí podemos ver la interacción entre la parte y el inspector. Se mantienen constantes para lo que es el operador A y probablemente también para el operador B, pero para el operador C sí hay demasiada variación. Esto puede ser relacionado a la parte de que no conocen sí la parte esencial o cómo medirla y esto puede también generar mucho ruido al momento de liberar producción. Ahora, en el estudio de R&R
estamos viendo todos los temas previos de lo que se vio en esta unidad, pero ya aplicado en el campo laboral. Estamos evaluando que podemos tener una tabla de ANOVA de dos factores con interacción, asimismo también como los componentes de la variancia y la evaluación del sistema de medición. Para esta práctica solamente vamos a hacer lo de la gráfica corrida para evaluar las diferencias entre las reproducciones. Y para esto podemos ver que el número de categorías distintas es igual a 1. Esto quiere decir que nuestras categorías distintas es relativamente baja. Lo que quiere decir es que hay mucha variación de acuerdo a la muestra obtenida y esto lo podemos tomar en cuenta en la variabilidad del estudio. Nuestro gauge R&R nos da un porcentaje de 98.8%, lo cual significa que sí hay variación. En la repetitividad estamos en un 89% altos, lo cual representa que en la reproducibilidad estamos en un punto 40. La repetitividad quiere decir qué tan frecuente el operador está realizando con el equipo de medición, lo cual es bastante alto contra la reproducibilidad de las mediciones. Al estar midiendo las mismas partes, estamos aún así altos en razón al porcentaje. Y lo que nos dice es que el inspector en relación está a un 17.18% y el inspector por parte está en un 36%, lo cual nos está diciendo que hay mucha variación en el inspector parte por parte. Y esto se ve representado también en la parte individual, donde nos dan ciertas varianzas, lo cual la variación total es de un 100% y en el parte a parte es del 380%. De manera individual, no hay mucha variación entre cada inspector al medir la parte, pero cuando los medimos en conjunto, se ve la variación total del problema. Por lo tanto, tenemos aquí las variaciones totales de que nuestro RR sí tenemos áreas de oportunidad para identificar nuestro proyecto y por lo tanto, dentro de las siguientes actividades de la probabilidad y en la estadística inferencial estaremos hablando de cómo simular o cómo de tal manera identificar esas variaciones a futuro y cómo las podemos atacar y minimizar de manera oportuna. Entonces, por mi parte sería todo para este proyecto. Muchas gracias. Tenemos una presentación que habla acerca de los gauge R y R. Y para este ejercicio nosotros hablamos de la repetibilidad y reproducibilidad de un sistema de medición en las empresas de manufactura. Entonces, recordando un poquito, la empresa ACME pues, presenta ciertos rechazos o varios rechazos por defectos en el proceso de manufactura y esto lo que tiende a evaluar es que si por parte de la medición se presentan estos rechazos como tal, en sí de la falla en la pieza. Entonces, anteriormente se había hecho un estudio muy completo de cómo el R&R tomando muestras para la repetibilidad y reproducibilidad nos determinan una cierta cantidad de datos específicos y de esta manera cómo identificamos la variación que existe en cada una de las operaciones con cada uno de los operadores. Primeramente también se evaluó el CPK de la operación para saber si realmente representa un buen producto o no, por lo tanto vimos que sí pasaba, pero ahora dentro del estudio de la repetitividad tenemos que evaluar también cómo estas estimaciones de las muestras y el tamaño de las muestras nos determinan a validar nuestras pruebas de hipótesis. Pues bien, continuando con este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar este ejercicio que está aquí y lo vamos a tomar en cuenta con los siguientes slides. Muy bien. Para este ejercicio, cuando hablamos de los estudios de repetibilidad y reproducibilidad, para el primer ejercicio lo que queremos estudiar es si en el problema más importante que se está expresando en la empresa es la cantidad de los rechazos por la negligencia de las mediciones y las calibraciones de los equipos, pues para esto con el estudio R&R se consideraron las muestras de 1228 quejas que se han tenido de los clientes por estas negligencias, las cuales ya fueron identificadas previamente. Y de estas, 856 fueron retiradas o se rechazaron posteriormente debido a que hubo una irregularidad en ellas. Ahora, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción de demandas por negligencia de medición que se retiran a rechazo con rechazo? Pues bueno, para esto nosotros ya tenemos la evaluación de esta actividad con este proyecto, el cual para esta actividad 1 del proyecto pues podemos evaluar que fueron 697 quejas, pero nos interesa evaluar que construyendo el intervalo del 99% de estar seguros cuántas se rechazan, pues consideramos la siguiente información, la cual nosotros ya la tenemos previamente aquí ya elaborada. Y para esto se evalúa como anteriormente lo habíamos hecho, desde lo que es estadísticas básicas y lo que son las proporciones.
Lo que nos quiere decir es que nuestro intervalo va desde 0.66 hasta 0.73, lo cual quiere decir que nuestros rechazos van desde 697 quejas que sí fueron rechazadas en lugar de las 856. Ahora, para el siguiente ejercicio o la siguiente actividad que se desarrolló durante el proyecto fue que en base a esas variaciones que se han presentado en las mediciones, y se supone que las piezas siempre tienen una desviación estándar de 2.5 pulgadas de separación entre una pieza y otra, se obtiene que el intervalo de confianza a un 95% pues puede ser de 62.42 pulgadas de acuerdo a la separación total de la pieza, ya que son paneles muy grandes, y también a 63.97 pulgadas. Para esto se utilizó también Minitab para desarrollar la actividad del proyecto, y de esta manera, siguiendo los pasos anteriores dentro de las actividades, se pudo obtener una información bastante completa, considerando que nuestro margen de error va de 0.79 con el tamaño de muestra de 40 unidades. Entonces, para esto, lo que podemos suponer es que, suponiendo que la desviación estándar de las mediciones de las piezas son de 2.5 pulgadas, pues se estima que una variación media de las mediciones pues va de 3.20, con un margen de error de 0.79, el cual nosotros obtuvimos aquí de acuerdo a estos tamaños de muestra, que fueron 40. Pues este tipo se puede decir que en teoría con el 95% de intervalo de confianza, pues no debería diferir en más de los 0.79 de pulgada en la separación, ya que cualquier dirección después de la media pues puede obtenerse como la medición estándar para todas estas medidas. Ahora, para la siguiente información que nos interesaba saber dentro del proyecto es evaluar los costos, cuánto nos sale un rechazo y una queja. Entonces, para esto también evaluamos con otra actividad y otro proyecto de las cuales hemos estado realizando previamente, pues evaluar cuál es el costo promedio de estos rechazos. Cuando normalmente considero una muestra de 20 que pueden salir durante un día y sabemos que las piezas cuestan bastante caras, pues consideramos que nuestro valor resultado fue el siguiente. Y evaluándolo también a través con la T de la estadística básica y la T de una muestra, obtuvimos que de 20 muestras nuestra media son $9,004 con una desviación estándar de 569. Nuestro error estándar de la media va relacionado a 127. Por lo tanto, si sacamos de acuerdo a una fórmula el límite superior, que son 9,270 contra 8,738, pues obtenemos que nuestro error va de 266. Por lo tanto, cada error en esas 20 muestras pues va representando $266 promedio, de lo cual nuestra probabilidad de gastos van desde los 8,738 hasta los $9,270 por cada falla de 20 componentes. Ahora, para poder evaluar si realmente, de acuerdo a las fallas, pueden ser por una condición de la empresa donde realmente la información no se baja adecuadamente, pues se realizó una encuesta también de manera global, donde se puede evaluar que todos los empleados a través de recursos humanos se evalúan constantemente si los jefes comunican bastante eficiente la información. Entonces, se dijo que solamente el 20% de los jefes fueron buenos comunicadores, pero sin embargo, no tenemos información tan clara de todo esto. Para esto, nosotros debemos determinar si realmente esto representa una afirmación específica o realmente se requiere un estudio más controlado para poder evaluar si realmente los jefes comunican bien las informaciones. Pues para esto, se puede decir que considerando el tamaño de la muestra, no el 20% representa un valor significativo, ya que no representa más del 50%, pero sin embargo, por la cantidad que fue de gente encuestada, se puede decir que constituyen una muestra representativa y no necesariamente quiere decir que esto va a decir en toda la población en general de las diferentes empresas del mundo, pero sí por lo menos para la muestra puede significar que sí son bastante comunicativos y pueden tener una dedicación puntual a cada una de las tareas. Ahora,
Dentro de las operaciones hemos observado que dentro del proceso de medición los operadores hacen uso del teléfono celular para comunicar las mediciones o los problemas que se presentan con una de las partes. Sin embargo, también al tener acceso al teléfono celular, pues pueden enviarse mensajes con sus familiares o pueden enviarse mensajes con cualquier conocido. Entonces, por lo tanto, se evaluó también el proceso de la medición cuando ellos utilizan los mensajes de texto. Entonces, cuando se realizó esta encuesta dentro de la operación, elegidos al azar, pues 1854 dijeron que debería de prohibirse el mensaje, ya que esto puede afectar a las validaciones de la medición y podemos buscar otro método más eficiente. Entonces, si consideramos que la prueba de la hipótesis con el nivel de significancia de un 95%, se somete a una prueba de que el más del 80% cree que debe de eliminarse esta actividad, pues para eso utilizamos también el Minitab y evaluamos el ejercicio de tal manera que nos ayude a determinar estadísticamente cómo se comporta esta actividad. Entonces, para ello, nosotros obtuvimos los siguientes resultados, donde el valor estadístico de la prueba nos dio con una z igual a 3.54 y nuestro valor crítico fue de 1.96. Lo que quiere decir es que nuestro valor de probabilidad de valor P es igual a 0. Podemos concluir que no existe una información que nos ayude a determinar que realmente la hipótesis se pueda rechazar respecto a que estos mensajes de textos pueden eliminar o pueden alterar a la medición de la pieza como tal, ya que normalmente la medición afecta con el instrumento y no realmente con el operador cuando está utilizando su celular. Ahora, también dentro de esta misma muestra se tomaron a 50 de los mismos empleados y se evaluó el conteo de las piezas inspeccionadas de cada persona. Entonces, dentro de la medida muestral se dice, en cuanto a la toma de tiempos, que 5.23 de piezas son inspeccionadas a través con cada persona y se considera que el conteo de inspección pues, va de 0.54 como mínimo. Ahora, si utilizamos el nivel de insignificancia del 0.1% para someter la prueba de afirmación de que la muestra proviene de 5.4, que es el valor a menudo del que el límite siempre van saliendo en línea tras línea, pues, ¿qué sugieren los resultados sobre la muestra? Pues bueno, para esto también hicimos otra actividad donde ya tenemos también cargadas nuestras actividades y evaluamos por el método estadístico, por el modelo de la Z, cómo se comporta esta gráfica. Pues bueno, para esto, al momento de someter nuestros datos, lo comparamos con nuestros resultados que tenemos en nuestro proyecto, podemos deducir que nuestro valor de Z es de menos 2.23, lo cual quiere decir que realmente las piezas con un valor de probabilidad de 0.013 y nuestra hipótesis que se encuentran en 5.4, quiere decir que sí estamos muy cercano a la media muestra, pero igual hay cierta variación. Por lo tanto, nuestros valores con nuestra división estándar conocida pues va de 0.54, lo que determina que pues podemos sacar estas piezas constantemente a menos que un operador de nuevo entrenamiento pues altere este número tal cual, ya que forma parte de otra variable pero puede afectar a la toma de la medición. Ahora, para la siguiente actividad que también se tomó en cuenta fue la prueba de las afirmaciones cuando se soldan las piezas. Entonces, para el proceso de soldado, en la muestra que se tomaron de los 40 empleados que son operadores de máquinas manuales, se dijo o se evaluó que estos soldan alrededor de 11.3 piezas por minuto, basados también en la toma de tiempos. Y el rango de soldado de piezas en una máquina pues va de entre 60 y 100 piezas por minuto, lo cual podemos decir que hay una deficiencia en esta parte del proceso, pero tenemos que entender por qué está esta deficiencia. Entonces, si la regla práctica de las desviaciones se aplica a un rango normal y se considera como mínimo un estándar de 10 piezas por minuto cuando la máquina está fallando, pues ¿qué tenemos que evaluar con esto? Pues bueno, para este caso nosotros obtuvimos, de acuerdo a nuestro valor de datos, que los mayores hay mucha variación de acuerdo a los 60 y a los 100 elementos, pero nos mantenemos dentro del promedio. Sin embargo, la diferencia se centra más en el centro entre el 60 y el 90 y la eficiencia de cumplir el plan es muy baja. Por lo tanto,
Para este caso, lo único que se puede deducir es que pues estamos siendo deficientes debido a que una de las máquinas puede presentar problemas o en sí el operador realmente no tiene la habilidad para poder producir esta cantidad de piezas como tal. Y esto, en relación a nuestro proyecto de la eficiencia de las mediciones y la fabricación de las piezas, pues nos ayuda a determinar que en nuestro RIR normalmente puede decir que la fabricación de las piezas hay ciertas áreas de oportunidad y de esta manera podemos mejorar los procesos y los estándares al momento de producir nuestros proyectos y nuestros productos. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Muy bien. A continuación, para nuestro proyecto de aplicación, estamos hablando acerca del análisis y estudio de Gauge RNR, de Gauge Repeatability and Reproducibility, del estudio de repetibilidad y reproducibilidad en el sistema de medición. Por lo tanto, en nuestro ejercicio, pues haciendo un breve recapitulado, pues utilizamos que en la presa ACME se presentan ciertos rechazos en los procesos y estos pues son considerados como defecto. Por lo tanto, se necesita evaluar el método de medición y cómo se desempeña el proceso dentro del área. Entonces, para este ejercicio, considerando los ejercicios previos elaborados en las actividades del capítulo 11 y capítulo 13, vamos a utilizar el teorema, las teorías de bondad y de ajuste y las tablas de contingencia, así como la estadística no paramétrica. Pues bueno, para el ejercicio dentro de la aplicación de un día a día, consideramos que los inspectores de tipo A inspeccionan en una zona particular del área de producción. Pues bueno, para ello se hizo un levantamiento y se realizó un Gemba donde se registró los lugares de los inspectores y se determinó lo siguiente, donde 17 de los inspectores de este tipo A siempre se inspeccionan en la parte de enfrente. Asimismo, otros 9 inspectores utilizan las mesas de inspección que se encuentran más al centro del área y finalmente otros 5 inspeccionan la parte final del área. Entonces, al someter la prueba de estos inspectores, se distribuyó de manera uniforme que todo el área se obtuvo un estadístico de prueba de chi cuadrada de 7.226. Entonces, para ello, si utilizamos el nivel de significancia de 0.05, ¿hay alguna evidencia suficiente para determinar que los inspectores de tipo A no siempre están distribuidos de manera uniforme en el área? Pues bueno, para este proceso a nosotros nos interesa saber si realmente están distribuidos y están cargados en todo el área en las mesas de inspección, de tal manera que nos ayuda a poder tener un control más de las mediciones. Entonces, para ello, en este ejercicio vamos a utilizar la actividad de nuestros proyectos, los cuales ya tenemos aquí con información ya precargada. Vamos a utilizar el proyecto número 1. Muy bien, pues bueno, aquí nosotros ya tenemos la información precargada, donde estos inspectores se sientan normalmente al frente, al medio y al fondo. Entonces, con la parte de la teoría de ajustes de bondad, la cual nos sugiere que estemos en este lado, nos vamos a ir a tablas y nos vamos a ir a prueba de la chi cuadrada con ajustes. Vamos a resolver el siguiente problema, donde nos vamos a estadísticas, tablas y prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste. Entonces, para ello vamos a seleccionar los conteos observados, que en este caso son nuestros inspectores, y los factores o las categorías pues van a ser nuestras mesas de inspección. Entonces, para ello vamos a eliminar, vamos a dejar las gráficas, les vamos a aceptar y vamos a dejarlas tal cual como las tenemos aquí. Si nos damos cuenta, nos entrega Minitab ciertas gráficas de tal manera que podemos observar los valores observados y esperados y asimismo como la chi cuadrada por categoría. Sin embargo, con los resultados que tenemos aquí podemos ver que obtenemos un valor de P de 0.027. Entonces, de acuerdo a este resultado, ¿qué podemos inferir con esta actividad? Pues bueno, que como tenemos la chi cuadrada de 7.226 y si nos basamos en la tabla A4 del grados de libertad, podemos observar que el estadístico se encuentra dentro de los rangos de 5.99 y 7.37, pero como nuestro valor de P está por debajo del 0.05, podemos decir que el valor es menor al nivel de significancia, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis de que pues realmente están de maneras distribuidas uniformemente dentro del área. Ahora, para el otro estudio de RIR, estamos considerando que en la estadística paramétrica,
En la empresa se presentaron temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes. Utilizando el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias en los inspectores tiene una mediana de 0, ¿qué infieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones mostradas a continuación? Para nosotros es importante medir la cuestión de las temperaturas por dos factores, principalmente por la calidad de nuestro producto y asimismo también por la cuestión del comportamiento social que puede presentar los cambios de temperaturas aquí en Tijuana. Y asimismo que muchas personas viven en áreas muy lejanas donde la temperatura pues afecta radicalmente. Entonces para ello consideramos estas temperaturas las cuales ya tenemos información y para ello sometemos a evaluación con Minitab. Entonces para este ejercicio vamos nosotros a someter la siguiente evaluación, la cual considera el proyecto número 4 y nos vamos a ir al ejercicio del proyecto número 4. Muy bien. Muy bien, ya nos abrió Minitab. Entonces, aquí tenemos nosotros la información ya de los datos ya precargados y asimismo las temperaturas reales y pronosticadas dentro de nuestro ámbito laboral, en este caso de la ciudad de Tijuana, en la empresa que actualmente laboramos. Entonces, para poder someter a evaluación este ejercicio, Minitab nos sugiere utilizar la parte de Wilcoxon, que en este caso pues vamos a utilizar la parte de estadísticas de las no paramétricas y nos vamos a ir a las Wilcoxon de una muestra. Entonces, para ello vamos a ir a las estadísticas no paramétricas, Wilcoxon de una muestra, y para ello vamos a utilizar nuestro valor delta, que es la diferencia que tenemos aquí a continuación. Le damos para esto a aceptar y obtenemos los siguientes valores, los cuales, si nos vamos al desarrollo de Minitab, pues obtenemos los siguientes resultados. Y para ello, pues vamos a obtener la siguiente información, donde tenemos una estadística de Wilcoxon de 8 valores y un valor de P de 0.675. Lo que quiere decir es que este posicionamiento, al tener un número de pruebas de valor de 6 y un valor de estadística de 8, pues en nuestros grados de libertad podemos considerar el valor de 8 y nos dice que tenemos un nivel de 4. Asimismo también con valor de P de 0.65. Lo que nos quiere decir esto es lo siguiente. Es que la respuesta rehace la hipótesis nula si T es menor que igual o el valor crítico. Nuestro valor crítico vale a 4 y nuestro valor de T es igual a 8. Por lo tanto, como es mayor, esta no rehace la hipótesis nula de que la población de diferencias tiene una mediana igual a 0. Entonces, para esto, pues encontramos que realmente no hay una inferencia en la exactitud de estas predicciones mostradas. Ahora, para el siguiente ejercicio, de acuerdo a los pasos que se registran de algunos de los operadores en la empresa, se calcularon algunas medidas de los índices de masa corporal de unas muestras aleatorias de hombres y mujeres. Utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes del IMC, pues para nosotros es importante la empresa ya que tenemos ciertas campañas de salud donde nos interesa saber cuál es la cuestión de salud de cada uno de los empleados para poder determinar si están aptos o no para el proceso. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar la siguiente información. En este caso, para este proyecto, vamos a hacer énfasis en el proyecto número 5 y nos vamos a ir al proyecto 5, el cual nosotros ya tenemos cierta información que el servicio médico se encargó de proporcionarnos directamente para poder realizar el análisis. Entonces, una vez abierto el archivo de Minitab, muy bien, listo, ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos los datos registrados de varios hombres y mujeres operadores dentro de las líneas de ensamble. Entonces, para ello, para poder resolverlo, vamos a utilizar la parte de Mann-Whitney de las no paramétricas. Y en este caso nos vamos a ir a las estadísticas, nos vamos a ir a no paramétricas, Mann-Whitney, y vamos a seleccionar el índice de masa corporal de los hombres evaluados, así como también de las mujeres evaluadas. Le vamos a dar a aceptar
Y los valores que obtenemos son los siguientes. Obtenemos un valor de W de 172750 con un valor de P de 0.303. Entonces, en relación a este ejercicio, lo que podemos deducir es lo siguiente, que al tener una W de 172750 y un valor de P de 0.303, podemos decir que se rehace la hipótesis nula debido a que las poblaciones tienen medianas iguales. Existen cierta evidencia en relación a los datos capturados que se puede sustentar que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes a la de los índices de masa corporal, y esto lo podemos ver relacionado a que no son muy similares. Ahora, para el último ejercicio vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, en donde se enlistaron las cantidades del consumo de combustible de automóviles de los trabajadores de la planta. Y en este caso, el consumo de combustible consumido en carretera y avenidas combinados se considera como en millas por galón, por 3 categorías de automóviles. Normalmente nuestros empleados utilizan de 4 cilindros, de 6 y de 8. Entonces, utilizando un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles consumen la misma cantidad mediana de combustible en carretera y en avenidas con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta el consumo de combustible en carretera. Podemos deducir y podemos sugerir que realmente pues sí tiene una afectación, pero para esto vamos a utilizar la herramienta de militar. Para esto vamos a irnos al ejercicio número 6, que es nuestro proyecto, y finalmente cerraríamos nuestra actividad del análisis del proyecto con este análisis. Ahora, entonces considerando el consumo de combustibles, sabemos que nuestros operadores tienen de 4 cilindros, de 6 y de 8. Entonces para este análisis vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis para determinar qué tanta relación tienen estos datos. Entonces nos vamos a no paramétricos, Kruskal-Wallis, y vamos a seleccionar nuestra respuesta, que en este caso es el combustible, y los factores que son nuestros cilindros. Le damos a aceptar. Y estos son los resultados que obtenemos, un valor de H con grados de libertad de 2 y con un valor de P igual a 0. Entonces, para este resultado, lo que nosotros podemos inferir es lo siguiente, que H, al ser el valor de 1738 y un P de valor de ser igual a 0, por lo tanto podemos decir que nuestra hipótesis nula se rechaza. Ya que los datos disponibles no proporcionan información suficiente con respecto a que el número mayor de cilindros nos afecta en el consumo de combustible y carretera. Quiere decir que estos datos son muy pocos para poder determinar si realmente nuestros operadores pueden tener una buena eficiencia o un consumo muy grande. Por tal razón, para eliminar ciertas variantes, se les ofrece a ellos el uso del servicio de transporte para poder eliminar esto y poder apoyarlos de alguna manera. Entonces, para nuestro proyecto de esta evaluación de los Gauge EDR y asimismo el comportamiento y evaluación de nuestro personal en la planta, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, ahora, continuando con nuestro proyecto, vamos a hablar del estudio de repetibilidad y reproducción en el sistema de medición RIR, hablando acerca de los temas de la correlación y la regresión, la variación, intervalos de predicción y las regresiones múltiples. Para este caso, en nuestro ejercicio, vamos a atender acerca de los primeros problemas del estudio del Gauge RIR, donde vamos a hablar acerca del tema de la correlación. En la empresa donde realmente laboramos, nos pide que la basura desechada y el tamaño de la familia, en este caso que son de las operaciones, nos dice que un estudio realizado en la empresa se obtuvo el peso total en las libras y el material clasificado como scrap desechado a lo largo de una semana de producción. Se registró que el tamaño de la cantidad de operadores por área de 62 líneas de producción pues determinan una cierta cantidad de scrap de material. Entonces, haciendo uso de Minitab con los datos antes mencionados, los ingenieros del área calcularon y obtuvieron un valor de coeficiente de correlación de 0.758. Para esto, lo que nos pide es que, para este caso particular, los ingenieros nos pidieron evaluar si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso del material del scrap desechado y el tamaño de la cantidad de operadores. Lo que quiere decir es que en este proyecto queremos evaluar qué tanta relación existe con la cantidad de operadores y la cantidad de familias de producto contra el scrap rechazado y la mezcla que existe para estos materiales. Por lo tanto,
al momento de evaluar la cantidad de las familias o la cantidad de las líneas de producción, que son 62 entre 60 y 70, podemos decir que el valor obtenido por los ingenieros de 0.75 es mucho mayor al valor crítico de lo que resulta en nuestra tabla de valores críticos de coeficientes. Por lo tanto, se puede decir que sí existe suficiente evidencia para sustentar la correlación lineal entre estos dos datos, la cantidad total de scrap en libras por la cantidad del tamaño de las familias por la cantidad de líneas de producción. Por lo tanto, esto nos dice que debemos de tener un cierto control en nuestras líneas de producción y determinar los controles necesarios para asegurar que el scrap no se incremente debido a esta magnitud de operadores. Ahora, para el ejercicio número 2 de nuestro proyecto, cuando hablamos de la cuestión de regresión, estamos hablando de las dimensiones y los pesos de los pallets de material. Se obtienen las dimensiones en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 pallets. En este caso es un material del mismo modelo, pero unos que van para Japón, otros que van para Estados Unidos, otros que se quedan en México, otros que se van a Corea, unos que se van a Italia, otros que se van a Alemania, España, Argentina y Brasil. Para ello, el coeficiente de correlación que obtuvieron los ingenieros de estas muestras es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es y igual a 31.8 más 1.23x, donde x representa la altura de los pallets por la cantidad del volumen que se pueden enviar a esos países. Ahora, de acuerdo a los datos obtenidos y las muestras que se registraron, la media de las 9 alturas dio 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. Para este caso, ¿cuál es el mejor paso predicho o el mejor peso predicho de un pallet de material que mide 72 pulgadas de altura? Pues bueno, si nos dice que nuestra ecuación de regresión se determina a través de esto y ya nos da la pulgada, la cantidad media y la media de los pesos y de las alturas, pues para esto vamos a poder determinar de nuestra cantidad de pallets cuánto realmente de nuestro valor crítico de R de coeficiente de correlación deberíamos de tener. Para esto deberíamos de tener de 0.666 y 0.798. Para ello, como tenemos nuestra distancia, si nos están dando un valor muy diferente a lo que estamos obteniendo, podemos decir que para este no existe una correlación lineal, ya que el valor de 0.360, el cual nosotros tenemos por este lado, es menor al valor crítico de 0.666, el cual obtuvieron los ingenieros, según el valor crítico de nuestra tabla. Al ser el valor de R y no ser mayor que el valor crítico, se puede inferir y se puede determinar que no existe una correlación lineal para estos datos en las 72 pulgadas de la altura con relación al peso de lo que puede tener el pallet. Por lo tanto, asimismo la ecuación que se obtuvo de 31.8 más 1.23x no puede ser usada para realizar predicciones sin importar la altura, ya que la mejor predicción del peso es el peso medido de 117 libras, lo cual estaríamos basándonos en nuestra media. Ahora, para la siguiente actividad o el siguiente proyecto, se obtuvieron ciertos datos que nos ayudan a determinar para nuestro transporte de esos productos y de esos pallets a través de las diferentes ciudades y estados y asimismo de países, cuál puede ser la mejor predicción del consumo de combustible en carretera. Para ello, para la empresa es importante por cuestiones de productividad que se tienen que transferir ciertos materiales de una planta a un centro de distribución, por lo que se requiere evaluar cuál es nuestra mejor opción de transporte para tener ahorros en combustibles significativos. Si se está utilizando un automóvil que pesa aproximadamente 4.000 libras, para este caso, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de energía y de combustible a lo largo de una carretera? Supongamos que existe una correlación entre el peso y el consumo de combustible de la carretera. Bien. Para esto, anteriormente nos entregaron un análisis previo elaborado con una agencia y esto nos puede determinar el siguiente valor que también fue obtenido por los ingenieros de soporte que se tienen en el área, así como los de mantenimiento. Para ello, haciendo uso de esta información y teniendo a Minitab,
podemos tomar en cuenta la opción de la regresión y predecir cuál puede ser la cantidad de combustible que podemos tener en nuestra área. Pues bueno, para ello vamos a considerar nuestro proyecto para poder determinar la cantidad de combustible y vamos a hacer nuestro análisis de la regresión para predecirlos. Por lo tanto, vamos a eliminar un poco de la información que ya tenemos previamente capturada. Muy bien. Vamos a considerar nuestros diferentes vehículos y asimismo el peso y el cilindraje que tienen cada uno de ellos. Y nos vamos a ir a estadística, regresión y nos vamos a ir a predecir. Como nos interesa realmente nuestro valor en la carretera y el combustible de acuerdo al peso, nuestro peso nos dice que nuestro vehículo pesa 4000 libras. Entonces vamos a darle a aceptar y el resultado que obtenemos va a ser nuestra siguiente ecuación de regresión y asimismo nuestra predicción ajustada de 27.0227. Estos valores, lo cual obtuvimos aquí previamente, nos dice que nuestro mejor consumo de acuerdo al ajuste es de 27.028, lo cual nosotros tenemos cercano a este que está aquí, que es de 27.0275. Y esto nos determina que de acuerdo a las 400 libras nosotros estaríamos teniendo un consumo aparente de 27.028 millas por galón. Asimismo, si queremos tener un vehículo mucho más liviano a este, podemos sacar también nuestro consumo de combustible y de esta manera determinar la productividad que se puede esperar de acuerdo a la parte logística del transporte. Ahora, para el tema de la regresión múltiple y cómo aplicamos esto al proyecto, estamos hablando de los rendimientos de acuerdo a los vehículos que estamos teniendo y que usamos en la planta. Para ello, vamos a hacer dos análisis de lo cual hablamos de la carretera, el peso y el desplazamiento y asimismo la carretera con el peso, uno que previamente ya elaboramos. Entonces, de acuerdo a la serie de datos previamente recopilados por la empresa en el rendimiento de los automóviles que manejan el transporte de los productos, se solicitó al Departamento de Mejora Continua determinar la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera, considerando millas por galón, sea la variable respuesta de Y. Y en este caso, como es fácil medir el peso de un automóvil y su longitud, pues determinamos que esas son nuestras variables más sencillas para poder obtener nuestra correlación en esta ecuación. Ahora, es necesario utilizar solamente esas variables, pero para ello debemos determinar cuál es la mejor ecuación y la mejor y la buena para predecir el consumo de combustible en la carretera. Pues para ello vamos a hacer uso de Minitab, el cual ya tenemos nuestros análisis previamente elaborados. Vamos a tomar los datos ya previamente capturados por parte del equipo y vamos a trabajar nuevamente con los resultados que habíamos obtenido. Entonces vamos a tomar en cuenta el resultado siguiente y vamos a tomar nuestra regresión con un modelo ajustado para poder determinar este modelo de regresión. Entonces nos vamos a ir a estadística, regresión y nos vamos a ir a ajustar modelo de regresión. Para ello nosotros vamos a determinar primeramente la ganancia y vamos a tomar en cuenta lo que es la duración. O podemos también tomar en cuenta el presupuesto y cualquiera de las otras variables que tenemos aquí. Para ello vamos a considerar presupuesto, duración y la calificación de acuerdo a este estudio. Entonces, una vez teniendo la información, nos entrega todo este dato donde nos entrega nuestra ecuación de regresión. Y para ello, considerando la información, podemos tener nuestro dato de carretera contra peso desplazamiento o carretera contra peso. Y asimismo podemos tener de nuestra ecuación de regresión los siguientes valores, donde nos dice que el desplazamiento de la capacidad volumétrica o cilindrada tiene el valor más alto de R2 de acuerdo a lo que obtuvimos en nuestro resultado y tiene una R ajustada de 0.74 y un valor de P más bajo, en este caso para la ecuación de la carretera, peso y desplazamiento. Como habíamos mencionado anteriormente en los ejercicios, al tener mucho más variables, esto nos va a determinar mayor complejidad en la ecuación, por lo tanto la correlación puede perderse debido a estas variantes.
Por lo tanto, es mejor utilizar la ecuación de la regresión donde solamente se tienen dos valores de variables. Y para ello resulta mejor la de carretera contra peso para poder determinar cuál es realmente mi eficiencia y cuál es la mejor ecuación para predecir el consumo de mi carretera, en la carretera. Entonces, por lo tanto, la que resulta mejor es utilizar esa ecuación, ya que tiene menos variables para poder predecir una complejidad que ésta representa. Entonces, por mi parte, de esta actividad y de este proyecto para los temas de regresión y correlación, sería todo. Muchas gracias.